Bienvenidos, muy buenos días para todos. En estos últimos 50 años, SAP ha ayudado a empresas a transformar la forma en la que operan. Día a día nos encontramos con empresas que buscan modernizar su tecnología, ganar productividad, agilidad y eficiencia en cada proceso. Estas empresas son las protagonistas de una historia de cambio y transformación. Son protagonistas que quieren y necesitan gestionar mejor. Llevamos 50 años acumulando estas historias. Es casi como en uno de esos programas de televisión de transformación de una casa. Cuando entramos, encontramos desafíos que deben ser resueltos para que las empresas mejoren su presente y sigan siendo exitosas en el futuro. El tema de hoy es nada cambió, todo cambió. Para nosotros significa que el cambio es constante y que debemos seguir cambiando para que las empresas sigan creciendo. Una de las facetas del cambio es la frustración, cuando nos damos cuenta de que algo que queremos ya no es posible y tenemos que cambiar, o que lo que nos ayudó a llegar hasta aquí no va a ser suficiente para alcanzar nuestra próxima meta. Las personas cambian cuando están motivadas por un sentido de independencia, un sentido de competencia y un sentido de conexión con los demás. Bienvenidos a esta nueva edición de SAP Concur Sessions. Espero que disfruten de todo el contenido que hemos preparado y ojalá que al final del mismo algo haya cambiado para ustedes. Que disfruten. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más. Esta es la tercera edición de SAP Concur Sessions 2022. Mi nombre es Andrés López y hoy tenemos invitados excelentes para aprender mucho acerca de ese paradigma de todo cambió, nada cambió, todo cambió, nada cambió. ¿Te parece contradictorio? Bueno, comienza así SAP Concur Sessions 2022. ¡Bienvenidos! Es posible que identifiquemos estas frases dentro del discurso de las empresas y la sociedad una y otra vez como el disco rayado. Sí, todo está cambiando. Los cambios son demasiado rápidos. La única certeza que tenemos es que todo cambiará. El mundo ha cambiado. El comportamiento del consumidor ha cambiado, jefe. ¿Qué podemos hacer? Y es verdad, podemos hallar cientos de ejemplos como aquellos que pasaron. De Blockbuster se pasó a Netflix. De hoteles a Airbnb. De taxi al Uber, al Lyft. Bueno, las personalidades que cambiaron el mundo, que están o estuvieron adelantadas a su tiempo, también se citan repetidamente. Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos. Démonos muchos besos para que se hablen las Gates y entiendas mi perfume Musk. Wow. A pesar de tantos cambios, queremos explorar otro punto de vista. El ser humano sigue siendo el mismo. Todos somos iguales, nunca cambiaremos. Lo que cambia mucho y a una velocidad insana es la forma en que vivimos. Todos buscamos respuestas a preguntas que tratamos de resolver. ¿Cómo vivir mi vida? ¿Cómo ser más feliz? ¿Cómo ser reconocido? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Quién soy? Ok. Todas estas dudas nos llevan a entrar en un mundo de constante dualidad. Y en ese sentido, no ha cambiado nada. Los sentimientos que pueden controlarnos son miedo, inseguridad, ira, alegría, amor, afecto, justicia, injusticia, tristeza. Vivimos en dos universos paralelos, uno que nunca cambia y otro que siempre cambia. Y uno es totalmente dependiente del otro. Están interactuando todo el tiempo y tratando de vivir en armonía. En estos dos universos paralelos, el problema es que uno de ellos, el de los cambios, vive en un caos cada vez más impredecible y sorprendente y demanda que todo cambie todo el tiempo. Y el otro, que nunca cambia, quiere seguir conservando sus emociones y viviendo en equilibrio. Esto siempre será una realidad en las empresas. Quieren siempre mantener valores universales como el respeto, la ética, la transparencia y, por supuesto, el crecimiento sostenible.
Otra forma de verlo es que cada empresa tiene una esencia que nunca cambiará. La tecnología SAP Concur ofrece soluciones que cambian el trabajo, mejorando el control, visibilidad y productividad. En este sentido, realizamos cambios a diario para que las empresas sigan conservando lo que nunca cambia, su esencia. Cuando Sempro, Cementos Progreso, decidió implementar SAP Concur, la empresa contaba con más de 100 años de operación. En este caso, implementar la nueva tecnología iba más allá de la experiencia del usuario. El cambio puede ser muy desafiante. Y para desarrollar este punto de vista, invito a Faridi Calvete y José Eduardo Enríquez Pérez a que nos cuenten el desafío de Cementos Progreso en la innovación de su proceso de gestión de gastos. Muchas gracias, Andrés, y a la audiencia. Es un placer para nosotros acompañarles en este espacio. Mi nombre es Faridi Calvete, yo soy ejecutivo senior de ventas en SAP Concur para Latinoamérica. Y en esta oportunidad estamos acá con mi buen amigo José Eduardo Enríquez, mejor conocido como Jeep, quien es gerente de proyectos de tecnología en Cementos Progreso en Guatemala. ¿Cómo estás, Jeep? Hola, Fari, muchas gracias. Aquí contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación y estimado público, espero que disfruten mucho de esta plática que tendremos el día de hoy. Excelente. Jeep, en esta edición de SAP Concur, el tema principal es cambios. Y en Cementos Progreso, en los últimos años, cambios ha sido una constante. Lo hemos podido vivir con ustedes de primera mano con todo lo que ha sido el proyecto de gestión inteligente del gasto. ¿Nos podrías empezar contando un poco sobre la empresa y cómo era la gestión de gastos antes de SAP Concur? Sí, claro que sí. Pues bueno, nosotros somos una organización con más de 122 años de estar en el mercado. Nosotros brindamos soluciones para la construcción y pues dentro de estos 122 años nuestro proceso para gestión de viáticos pues consistía en algo pues bastante sencillo, que era llenar formatos de Excel que habíamos previamente definido. Tenemos políticas publicadas en un sitio interno para que las personas puedan ver cuáles eran los montos que podían en cada tipo de gasto. Y bien importante, el reto que teníamos era, nosotros estos formatos que les comentábamos de Excel los enviábamos vía correo electrónico y empezaba el flujo de aprobaciones, ¿verdad, Pari? Entonces, como tú sabes, cuando tú envías un correo electrónico, a veces, va el attachment incorrecto, no era esta versión. Entonces, muchas veces esto generaba que en el último flujo del proceso, la persona responsable de la última aprobación y nos tocaba un retrabajo cuando el colaborador decía, no, miren, disculpen, el reporte no era este otro. Entonces empezaba otra vez el flujo y el equipo de nóminas se llegaba en algún momento a quedar con dos diferentes informes y tenía que ver cuál era el correcto y entonces se generaba mucho trabajo manual. Gracias a Dios el margen de error era poco, pero como te comento, sí había mucho trabajo manual que demandaba mucho a los equipos y sobre todo recargaba, ¿verdad? A las personas en estar, mira, ya enviaste el correo, me hiciste favor de aprobar mi gasto. Entonces, esa trazabilidad pues no era tan visible para el colaborador y había que estar pues siempre con ese friendly reminder, digámoslo así, dentro del proceso. Definitivamente un gran cambio de un proceso completamente manual a un proceso automatizado. En este sentido, Jeep, ¿hubo alguna resistencia a la implementación de SAP Concur? Y si hubo, ¿cuáles fueron las razones? Pues bueno, Fari, fíjate que más que una resistencia, existió complejidad. ¿Por qué? Porque pues dentro del alcance inicial que habíamos platicado contigo y el equipo era desde el día 1 que todos los colaboradores estuvieran ya sobre la plataforma, utilizando SAP Concur y demás, pero nos empezamos a dar cuenta durante las pruebas piloto y cada uno de esos acercamientos que íbamos teniendo con los líderes de las unidades, que habían ciertos roles que iban a necesitar un acompañamiento distinto. Entonces, no logramos salir con todos desde el día 1, pero sí logramos encontrar esos espacios donde nosotros ya podíamos ir buscando cómo llegar con cada uno de estos diferentes roles que tenían alguna complejidad y cómo empezar nosotros a gestionar el cambio con ellos de una forma distinta
que les permitiera pues adaptarse de una forma sencilla y fácil. Eso fue básicamente, Fari, los retos que tuvimos, más que todo a nivel de esos roles, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron la preparación de los equipos para adaptarse al nuevo proceso, en vista que estaban cambiando de un proceso muy manual a un proceso automatizado? Pues bueno, fíjate que parte del gobierno de proyecto que definimos, donde precisamente yo trabajaba contigo a nivel de Project Manager, fuimos buscando esos espacios de comunicación donde íbamos invitando a los diferentes líderes de unidades, les íbamos informando cuál era el proyecto, qué beneficios iba a tener para ellos, cómo se iba a manejar. Y entonces empezamos a gestionar todo el tema literalmente de gestión de cambio desde la concepción del proyecto y no como una fase adicional o una etapa ya de adopción, ¿verdad? Cuando el proyecto está pues, ya configurado, sino que el haber hecho como ese early involvement dentro del proceso nos permitió ir adaptando y adoptando también algunos cambios en nuestros procesos, porque ahí fuimos notando que algunos temas tenían que tener algún tipo de fine tuning, teníamos que buscar también cómo íbamos a llevar ese cambio, como te comentaba anteriormente, a cada uno de estos roles que iban a tener alguna diferencia y cómo generábamos ese correcto liderazgo con ellos, cómo generábamos el compromiso y al final íbamos cerrando esas brechas que íbamos teniendo en el proyecto para garantizar el éxito de la salida en vivo. Dentro de esto, pues empezamos a buscar también espacios para hacer webinars donde íbamos informando del proceso, cómo iba a funcionar la herramienta. Hicimos los grupos estos de piloto, donde incluso tuvimos chats de WhatsApp dedicados para soporte 24/7 a los usuarios y que ellos empezaran a ser los promotores de nuestra solución y empezaran a contarle al resto de sus equipos lo bonito que estaba y fácil el proceso y por medio de la herramienta. Eso fue un poco, Fari, lo que fuimos haciendo como una pues, adopción temprana del proceso y de la herramienta. Sí, recuerdo muy bien toda la preparación. Y también recuerdo muy bien, Jit, que al principio del proyecto planificamos, o mejor dicho, construimos un caso de negocio con esos beneficios que ustedes estaban esperando de todo lo que fue la implementación. ¿Hubo otros beneficios adicionales que ustedes han podido percibir posterior a la implementación? De por sí, Fari, te digo, lo empezamos a percibir desde la implementación. ¿Por qué? Porque empezamos a notar que al llegar de primero a ver nuestras políticas de viáticos, primero teníamos múltiples políticas, tenían años de no haberse actualizado, entonces desde la implementación empezamos a notar ese beneficio de, wow, nuestra política definitivamente necesita un cambio, necesitamos generar un ciclo constante de revisión y actualización. Al final tenemos costos que cambian, impactos económicos que ya no hacen match y que nuestro mundo está cambiando, sobre todo como lo hemos visto con la crisis del petróleo, ¿verdad? Temas como el combustible tienen movimientos al alza, pero a pasos agigantados y entonces no podemos quedarnos nosotros con una política plana que no nos permita ese movimiento, esa agilidad, ese cambio. Entonces, desde ahí empezamos a percibir ese beneficio adicional. Y ahorita que ya tenemos pues, varios meses de estar utilizando la herramienta, definitivamente hemos encontrado que ya podemos tomar decisiones basadas en datos. Esto es importante porque ya empezamos a ver, por ejemplo, qué hoteles son los que más utilizan nuestros colaboradores. Entonces ya podemos llegar con el hotel y negociar alguna nueva tarifa o algún diferente servicio, ¿verdad? Ya de alguna forma ya tenemos esa información, ya nos permite también saber cómo está funcionando para nuestros colaboradores el tema de anticipos, si está siendo más fácil, si está siendo más ágil. Todo eso ya lo hemos logrado ir tomando como una muestra ahorita de los beneficios que no habíamos visto inicialmente en el caso de negocio contigo. Habíamos hablado mucho de agilidad en el proceso, pero no de la satisfacción que iba a tener el colaborador, que se traduce en colaboradores felices y entonces eso impacta incluso en todo el rendimiento de los colaboradores a nivel de la organización. Excelente, G. ¿Y qué consejos podrías darles a la audiencia que nos está viendo en este momento sobre cómo implementar gestión de cambios en la empresa? Uy, Fari, mira, esa es muy buena pregunta y creo que muy similar a lo que te decía arriba.
es importante que involucremos a todas las áreas. O sea, no podemos dejar de escuchar el sentir de cada una de las áreas de nuestra organización en todo el proyecto y no podemos llegar a un punto donde, miren, aquí está la herramienta y tienen que subirse, sino que realmente para que esta gestión del cambio tenga el efecto que se espera, que tenga el valor y el beneficio también a nivel transversal, es importante involucrarlos desde el inicio. Como te decía, ese sentido de pertenencia hace que haya mucho más engagement y ellos empiecen a ver de qué forma van fomentando el uso de la herramienta, empiezan a buscar dentro de sus equipos quiénes son promotores y que empiezan a hacer esos key users, que empiezan a llevar el mensaje a nivel de la organización. Y por más que tú hagas diferentes formas de enseñar el uso de la herramienta, pues sabemos que no hay nada más fácil que preguntarle al compañero de la par, mira, tengo este problema, ¿qué hago? No, hombre, mira, da clic aquí, hace esto, lo otro, configura de esta forma tu teléfono. Entonces, empezar a buscar esos promotores, esos key users que nos vayan a ayudar es clave, pero eso lo logramos por medio de de involucrarlos realmente de forma oportuna en el proyecto y que ellos se sientan partícipes del mismo. Y otro punto importante, Fari, es como sabemos que necesitamos y estamos en un mundo súper ágil y el cambio es constante y todo tiene que ser al alcance de la mano, pues muy importante ver cómo le habilitas también contenido y cápsulas de microlearning a tus equipos para que ellos puedan ver cómo usan la plataforma. Nosotros en Progreso lo que hicimos fue crear pequeñas cápsulas que iban guiando de forma interactiva el proceso y entonces eso facilitaba un montón. Nosotros no lo hicimos con personas hablando, sino que realmente es algo mucho más animado y que les iba diciendo, mira, entra, da clic aquí, haz esto, si estás en tu teléfono es esta forma, si estás en tu computadora esta otra, y que fueran videos que no pasaran de 2 minutos. En este mundo tan rápido en el que estamos viviendo, nosotros necesitamos ser muy puntuales y al mismo tiempo muy específicos en las acciones. Si las empresas cuentan con plataformas de e-learning, parte de lo que nosotros hicimos también es estos videos los subimos como un curso dentro de nuestra plataforma de e-learning y entonces también hasta generan una especie de medalla o de diploma al terminar el curso de que tú ya has aprendido a utilizar la herramienta. Entonces, todo esto empieza a generar un ecosistema de aprendizaje y ya deja montado ese ecosistema que a la hora de que haya algún cambio a nivel de herramienta, pues que también se pueda ir mapeando por este mismo medio. Sí, recuerdo muy bien esos videos microlearning que mencionas y la verdad me encantaron. Y desde el punto de vista profesional, Jeep, y personal, ¿qué le dirías a la audiencia? No tengamos miedo al cambio. Como lo hemos platicado contigo, pues hoy gestionar un negocio es gestionar el cambio, ¿verdad? Definitivamente no podemos quedarnos en cómo lo hacíamos antes. Tenemos que estar buscando siempre oportunidades de mejora, cómo aprender a realizar las cosas de forma distinta, cómo poder pensar fuera de la caja, cómo empezar a voltear a ver qué están haciendo en otros lugares, porque nosotros muchas veces en nuestro día a día estamos pues solo viendo cómo sacar la tarea, pero no se nos olvida la parte estratégica y es bien importante que no perdamos de vista eso y eso se logra por medio del aprendizaje, como te decía, de estar leyendo papers, lo que ustedes nos han compartido, es esas cápsulas de mira, te enviamos este correo con cómo están las tendencias de travel, cómo están las tendencias de expense, cómo está. Al final, todo eso empieza a generar este aprendizaje y te ayuda a voltear a ver qué se está haciendo en otros lugares para poder tomar tú eso y ponerlo en práctica. Y no tengamos temor a fallar en algún momento a la hora de estarlo haciendo, porque al final ese aprendizaje nos va a ayudar a buscar una mejor solución, hacer un fine tuning y que podamos al final ir iterando en esa solución que va a ser sostenible en el tiempo. Así que eso sería mi consejo, Fari. La verdad, Jit, muy agradecida por tu tiempo, tu presencia en esta charla. Ha sido excelente compartir una vez más esta historia en esta oportunidad con la audiencia. Muchas gracias, Fari. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad quedamos a las órdenes para todos los que necesiten algún apoyo adicional, alguna referencia. Pues de verdad ha sido una jornada bien interesante la que hemos vivido con Fari en este proyecto y en poder llevar a cabo este sueño que como empresa teníamos de ya tener toda esta información y poder mejorar la experiencia de nuestros colaboradores. Esperamos que esta excelente historia de gestión de cambio inspire a otras personas y lo muevan, como bien dices, a no tener miedo a lo que es el cambio, a no resistirse al cambio y más bien fluir
sobre este cambio y transformarse sobre este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fari. Andrés, de vuelta a ti. Los navegantes, exploradores y aventureros que cruzan los mares odian la calma. El mar no está destinado a estar en calma. Cuando esto sucede, es señal de que se avecina algún cambio de tiempo. Y quien se conforme con la calma, pensando que se mantendrá, probablemente se hundirá cuando llegue el mal tiempo. En nuestra vida, la calma es esa zona de confort que todo el mundo busca. Y cuando estamos dentro de ella, acabamos acostumbrándonos. Y fuera de ella, hay un mundo que está en constante desequilibrio, con cambios de clima que obligan a las personas y a las empresas a mantenerse al día con los cambios. Muchos dicen que el ser humano es resistente al cambio. La resistencia surge cuando alguien quiere que el otro cambie y no hay razón para que eso suceda. Cuando el cambio no es voluntario. Cuando se trata de supervivencia, entonces sí, nuestro cerebro ya activa el modo «tengo que cambiar». Nos activamos «tengo que cambiar». Dentro de las empresas, los grandes proyectos como la implementación de un nuevo sistema a menudo fallan, no por los procesos o la tecnología, sino por la dificultad que tienen las personas para aceptar el cambio. Por eso, toda consultoría que se ocupa de proyectos de transformación siempre tiene un área que muchos llaman Change Management. Para entender cómo funciona este proceso y cómo aplicarlo de manera más eficiente, invito a Diana Tijo, ejecutiva de ventas regional de SAP Concur, a hablar con Heli Paut Torres, facilitadora del taller Inmunidad al Cambio de Robert Keegan de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Tijo y soy gerente de ventas de SAP Concur en la zona norte de Latinoamérica. Y hoy estoy aquí con Heli Paut, quien es miembro del Consejo Directivo de la Universidad del Externado de Colombia, para hablar sobre la gestión del cambio. Heli, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Diana. Muy complacida de estar aquí para hablar de este tema que me apasiona muchísimo. Es un tema que vengo investigando desde hace años porque también entenderás que hablo sobre liderazgo y pues la gran diferencia de un líder es que ha hecho cambios en el mundo. Claro que sí, muchas gracias. Heli, a las personas les cuesta aceptar los cambios y digamos que esto dificulta significativamente la implementación de nuevos proyectos y procesos. ¿Cuál crees tú que es la mejor estrategia para implementar un nuevo sistema que podría cambiar y mejorar la forma en la que trabaja una empresa? Bueno, tú lo has dicho. A las personas realmente sí se nos dificultan los cambios, es decir, eso está estudiado. Robert Keegan, que es un estudioso del tema por más de 25 años, Robert Keegan dice que los cambios son duros. Entonces, ¿por qué son duros? La gente dice que porque no estamos motivados, que porque tenemos desconocimiento, etcétera. No, cuando tú emprendes un cambio, lo haces con toda la motivación del mundo, lo haces con todo el conocimiento del mundo, ¿sí? Pero resulta que nosotros los seres humanos contamos con un sistema emocional psicológico inmune. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema psicológico reacciona a ese cambio como si fuera algo negativo lo que nos fuera a pasar, aún a sabiendas de los beneficios que tiene el cambio. ¿Por qué? Porque de todas maneras el cambio trae un contenido de desconocimiento. Tú no sabes cómo es ese futuro. Te va a ir bien, pero no tienes ni idea cómo es ese futuro. Entonces, lo que hace el cerebro es reaccionar ante algo que desconoce totalmente. Por eso los cambios son duros y dentro de la organización funcionan exactamente igual. Gracias, Heli. ¿Cómo crees que las diferentes generaciones pueden coexistir en un entorno de cambio constante? Y adicionalmente, ¿a qué generación crees que le cuesta más afrontar estos cambios radicales que estamos viviendo? Bueno, te cuento una cosa, Diana. A mí hay algo que me gusta de los japoneses cuando hablan sobre el cambio. Entonces, los japoneses dicen que realmente el ser humano no cambia. El ser humano se aconducta. Es decir, que tú siempre tienes esa tendencia de hacer eso que tú tienes ya
como un hábito fortalecido y algo que a ti te gusta. Entonces lo que hace la gente es aconductarse ante algo en el que tiene que cambiar, de lo contrario no se adapta a los nuevos entornos. Entonces, cuando tú me preguntas de las diferentes generaciones, entonces nosotros los seres humanos nacemos liberados y morimos conservadores. ¿Sí? Entonces tú por allá te enteras que tus papás hicieron tal cosa cuando eran jóvenes, a ellos se les olvida porque cada vez nos vamos volviendo más conservadores. Bajo esa premisa, cuando tú me preguntas, entonces, ¿cuáles son esas generaciones que realmente tienden al cambio? Pues claramente las generaciones más recientes, las nuevas, tipo millennials, centennials, tienden más al cambio que una generación baby boomer o una generación X. Pero a los millennials le va a pasar exactamente igual con los centennials y con todas las generaciones que se avecinen. ¿Qué hay que hacer con estas generaciones? No por eso vamos a despreciar las generaciones tipo baby boomer o X, porque tú bien sabes que traen un buen conocimiento y una gran experiencia. Hay que hacer un acompañamiento especial para que puedan unirse en ese metro cuadrado donde están las 4 generaciones. Perfecto, Heli, muchas gracias. ¿Tú crees que la transformación digital con el factor humano en el centro es el proceso de mayor resistencia de los empleados con la gestión del cambio o es exactamente lo contrario? A mí cuando me hablan de transformación digital, realmente no es transformación digital. La transformación digital es más transformación humana, transformación de toda una generación que trae consigo la transformación digital. ¿Qué pasa? Que para que se dé una transformación digital, pues las personas son las que debemos de cambiar. Es decir que dentro de la organización, quienes cambiamos somos las personas. La gente siempre habla de la gestión del cambio como si fuera inherente a la organización como tal, pero si tú te das cuenta, si las personas no cambian, la organización no cambia. ¿Qué es importante para la transformación digital? Que tengamos líderes o lideresas que sean tendientes al cambio. Si eso no ocurre dentro de la organización, no va a pasar la transformación digital porque primero te tienes que enfocar en el ser humano. Ok. ¿Y qué ha cambiado en la gestión del cambio en estos últimos 10 años? ¿Qué ha cambiado? Que los directivos suelten el control. Hace 10 años, acuérdate que el estilo de liderazgo, que era muy bien visto, era un estilo de liderazgo muy autoritario. ¿Sí? Es decir, que la persona mandaba y las personas y los demás obedecían. Pero en este momento, es decir, si lo tomamos por década como tú me lo estás preguntando, realmente si no tenemos un líder que sea flexible, no se va a generar cambio. Entonces antes, inclusive, en este momento, hay directivos que son supremamente controladores. Si tú tienes un equipo virtual, por ejemplo, ¿cómo lo puedes controlar? ¿Cómo puedes estar atento a ese equipo que tienes virtual? Entonces, muchos jefes no han comprendido que el control realmente se acabó. Tú puedes hacer seguimiento a ese equipo, pero tú no puedes estar todo el tiempo monitoreando cómo trabaja ese equipo, ¿sí? Entonces, por eso, lo que ha cambiado es la flexibilidad, darle el tiempo que necesita la persona para dar un resultado, estar atento, ¿sí? En este momento virtual se dice que los jefes que los equipos virtuales consideran líderes son aquellos jefes que aún en la virtualidad están presentes. Ok, y con base en eso que acabas de mencionar, ¿qué crees que podemos hacer cuando la gestión del cambio implica reducir la relevancia de algunas funciones? Es decir, todo cambio va a traer algunas consecuencias que a muchas personas no les gusta. Inclusive dentro de la organización van a haber personas que van a estar en contra de tu cambio, ¿sí? Entonces, primero,
lo que podemos hacer es estar en un programa. Por ejemplo, los programas de coaching son muy buenos en los procesos de cambio. También tenemos que tener en cuenta que un proceso de cambio se demora un tiempo prudente. Se dice que más o menos puede durar 2 años, pero como estamos en un ambiente buca, en un ambiente complejo, rapidísimo, tú tienes que hacer que ese cambio sea mucho más rápido. La gente, ¿cómo lo hace dentro de las organizaciones? A través de capacitaciones, pero la capacitación es como una transmisión de información. La idea es que la gente se transforme a través del aprendizaje, es decir, que lo aprenda con H, que logre tragarse ese aprendizaje para que realmente haya una transformación. Entonces, si tú quieres realmente que haya una transformación, tienes que dar lugar al empoderamiento de los empleados y tienes que dar lugar al error, a que hayan errores en ese proceso de cambio. Okay. Me imagino que la comunicación tiene un impacto grande en la gestión del cambio. ¿Cuál crees que es la forma de comunicación más adecuada en ese sentido? Pues la comunicación asertiva es la mejor en todos los contextos, porque la comunicación asertiva es la que media entre una comunicación pasiva y una comunicación agresiva. Pero la comunicación asertiva, si tenemos un jefe que es controlador, no le gusta mucho, porque en la comunicación asertiva el empleado tiene la capacidad para decir si puede o no puede hacer eso, o si tuvo un error. Pero si es un jefe que no da lugar al diálogo, difícilmente un empleado le va a decir que se equivocó. Entonces, pensaría que fortalecer la comunicación asertiva como algo de la cultura organizacional, no que la tenga el empleado, porque acuérdate que puede tener consecuencias negativas, porque hay jefes que no les gustan que los empleados sean asertivos, ¿cierto? Entonces, algo fundamental aquí también es el estilo de liderazgo de los directivos. ¿Cómo realmente se debe comportar un directivo? Hablar abiertamente. Cuando nosotros empoderamos a las personas, tenemos que estar dispuestos a la verdad. Que te digan la verdad, inclusive que te den feedback si tú eres el jefe o la jefe. Si eso no ocurre, es como si fuera un proceso de comunicación estéril dentro de la organización. Pero si no se convierte en cultura, son estrategias, como les llamo, de maquillaje. Cuando tú tienes una misión bonita, cuando tú hablas de la comunicación, cuando tú hablas del liderazgo, pero realmente cuando te enfrentas a eso no es algo cultural. Es algo que tiene que ver de acuerdo al jefe que tenga cada quien. Y si hay un entorno donde hay mucho miedo, porque los cambios traen miedo. Estamos diciendo que los que cambian son los seres humanos, no las organizaciones. Entonces, si como el cambio per se trae miedo, si eso se profundiza dentro de la organización, no va a pasar nada. Y es cuando los jefes dicen que tienen un equipo que no es eficaz, que no es tan productivo. De acuerdo. Heli, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo y pues esta conversación tan interesante. Gracias, Diana, muy amable. Yo también pues me gocé muchísimo este espacio. Perfecto. Andrés, de vuelta a ti. Muchas gracias nuevamente. Aquí es donde entra la comunicación y su capacidad de movilizar a las personas hacia el cambio. Se hacen grandes esfuerzos solo para convencer a las personas de que su vida será mejor con ese cambio. Como dice Simon Sinek, la gente no compra lo que haces, ellos compran por qué lo haces. Comenzar con por qué hace que Apple sea más que una simple compañía de computadoras que vende recursos tecnológicos, y por eso sus productos florecieron mientras que los productos de sus competidores con tecnología y características similares a menudo fallaron. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%.
Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. Esto se aplica a la introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado. Nadie pudo resistirse al iPhone cuando llegó para revolucionar toda una industria. El porqué estaba claro. La comparación entre el concepto de producto que la gente tenía con el nuevo concepto que trajo Apple con el iPhone eran motivos suficientes para que ese nuevo producto se convirtiera en objeto de deseo. El cambio que traería este producto al mundo era clarísimo y lo que todos usaban se volvió obsoleto de la noche a la mañana. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third
is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Si te preguntamos cómo te gustaría vivir la vida, la mayoría de las respuestas probablemente estarían más cerca de una rutina tranquila que de ese día a día ajetreado, lleno de emociones que vivimos en nuestra realidad. Esto no se debe a que seamos perezosos, sino a que buscamos formas de ahorrar esfuerzo, por lo que fácilmente convierte nuestra rutina en un hábito, lo que permite que disminuya la velocidad, por lo que cuando surge un hábito teniendo que ejercer menos fuerza. La resistencia es un enemigo que vamos a tener que combatir todos los días, y para esto está la autodeterminación. La solución al no puedo o me quedo cómodo para empezar a lograr las cosas que deseamos y crear las oportunidades para lograr nuestras metas y no repetir patrones que nos estancan en nuestros propósitos. Ampliando un poco más, la resistencia tiene un gran aliado: la procrastinación. La procrastinación es el empleado que cuida bien la imagen del jefe. El jefe somos nosotros mismos, y ella siempre tendrá una buena razón para justificar su resistencia. Es muy buena argumentando. ¿Sabes cuándo querías decir no voy a ir? Y cambiar por voy mañana. O cuando no quieres ponerte a dieta y usas la frase el lunes empiezo. La procrastinación siempre tendrá buenos argumentos. Al fin y al cabo, su papel es defender la imagen de tu jefe, ya que ella fue entrenada por él. El viaje del héroe, conocido por ser la base de grandes películas como Star Wars y Harry Potter, comienza con una llamada a la aventura. Esto significa que el protagonista recibe un desafío y, por supuesto, este desafío implica salirse de lo común. El siguiente paso del viaje es rechazar la llamada. Ante un gran desafío, es natural que surjan temores, vacilaciones y muchos conflictos internos. Por eso, hay una tendencia del personaje a rechazar la llamada que recibió y tratar de convencerse de que no importa. Compara la seguridad y la comunidad de su hogar con los caminos torcidos que puede encontrar frente a él, y en consecuencia prefiere quedarse donde está. Pero el conflicto no deja de molestarle, y aquí es donde una persona exitosa se diferencia de alguien que culpa al mundo de sus problemas. Así que hay que ir por la aventura y escuchar la llamada a la acción. Cuando pensamos en el medio ambiente, necesitamos más héroes para que los grandes cambios realmente sucedan. Es muy fácil hablar sobre la preservación de la naturaleza, pero ¿qué hacemos realmente para preservarla? ¿Nos preocupamos por elegir empresas sostenibles a la hora de comprar productos y servicios? ¿O optamos siempre por la comodidad? ¿Separamos correctamente todo lo que es reciclable o solo los artículos más comunes? ¿Somos héroes o somos todos también villanos en ese sentido? ¿Y la culpa del cambio climático de quién es? Cuando hablamos de cambio climático, por ahí mismo va el cuestionamiento. ¿Somos todos responsables? Sí, somos todos responsables. Ya decía el autor brasileño Graciliano Ramos, es fácil librarse de las responsabilidades, difícil es escapar de las consecuencias por haberse librado de ellas. Así como los ciudadanos, las empresas, grandes o pequeñas, tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades. Cuando el planeta se pone en riesgo, ya que las consecuencias caerán a todos.
Si los empresarios cierran los ojos a todos los cambios que están pasando en nuestro planeta, si dicen no al cuidado con las emisiones de carbono, si no las miden, nuestros días estarán contados. Ya pasaron algunos años de la firma del Tratado de París y todavía tenemos mucho que hacer como ciudadanos y como corporaciones para garantizar que los objetivos del tratado sean logrados. En SAP aceleramos nuestros propios planes de cero emisiones netas y seguimos apoyando con nuevas tecnologías para que nuestros clientes logren resultados significativos. Es hora de actuar. Tus clientes, empleados y accionistas están más que nunca valorando empresas que tienen dentro de sus políticas la sustentabilidad. Ellos entienden el valor de negocio agregado y su mérito ambiental. Invito a Denis Tacitano, VP y Head de SAP Concur, y Pedro Pereira, Chief of Sustainability Office de SAP, para hablar más sobre eso y contarte cómo tu empresa puede asumir el viaje del héroe y realmente transformarse en héroe cuando el tema es sustentabilidad. Gracias Andrés, gracias a todos. Encantado, yo soy Denis Tacitano, líder de Concur en Latinoamérica, y estoy acá con Pedro Pereira, el líder de sustentabilidad en SAP en LAC y Caribe. ¿Todo bien, Pedro? Todo muy bien, un gusto estar aquí. Denis, gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Listos para hablar sobre un tema bastante clave en nuestras vidas? Perfecto. En primer lugar, me gustaría que nos hablara de las estrategias y acciones de SAP en el tema de sustentabilidad. Bueno, este tema está muy clave en nuestras estrategias. Primero porque somos una empresa de Europa y Europa está liderando un movimiento global de que sostenibilidad tiene que ser parte del negocio. Entonces nosotros somos partes de la solución. La estrategia de sostenibilidad es parte de la estrategia SAP global. Y ahora lo que estamos mirando es que nuestros clientes necesitan ayuda a lograr sus ambiciones, que son bastante duras, y los tiempos cortos. Estamos hablando de crisis mundiales que necesitan aterrizar en los procesos, en los sistemas de gestión de nuestros clientes. ¿Y dónde están estos sistemas? Con SAP, muchos de ellos. Entonces, para nosotros, una estrategia eficiente es una estrategia que empieza en el mundo del ERP y logra resultados al mundo del ESG, porque volvemos del ESG, el ambiental, social y gobernanza, y volvemos con informaciones y decisiones al mundo operacional, operativo del ERP. Sí, perfecto. Ese tema es urgente por todo el mundo, pero me gustaría hablar un poco cuáles son las diferencias culturales entre el compromiso con el tema y la ejecución. Bueno, el mundo ya sabes que tenemos que mejorar nuestros patrones de vida. La verdad es que las últimas generaciones han creado un capitalismo que tiene mucho impacto negativo. Y ahora estamos mirando este impacto negativo. Y la verdad es que todo esto es científico. Ya podemos mirar. Recién tuve una conversación con mi abuelo y me dijo, la Tierra está flaquita. ¿Qué pasa? Él tiene 90 años. No sabe que yo tuve la misma conversación con un presidente de empresa algunos días antes. Entonces, hay cosas en el mundo que no están bien. Y la verdad es que todo empieza con personas. Entonces, hoy necesitamos conectar la cultura con las organizaciones. Entonces, la naturaleza, la promoción de la vida tiene que ya estar conectado con la cultura de las organizaciones. Entonces ya no hay más diferencia. No estamos en este mundo solamente para generar rentabilidad y ganancias para los accionistas. Hay que tener una visión más amplia, más consciente de consumo, producción y de trabajo. En tus charlas hablas mucho de ADN de sustentabilidad. Explica un poco el concepto. ¿Qué es este ADN? Bueno, todo empieza de dentro para afuera. Eso es el ADN. El ADN es nuestras orígenes. Nosotros en Latinoamérica tenemos una conexión muy fuerte con la naturaleza, la vida. Bueno, si la gente que nos escuchan ahora piense en una memoria muy antigua, desde sus tiempos de niño y niña, ¿qué tenía en esto? Tenían personas,
tenían familia, la naturaleza. Esto que llamo del ADN de sostenibilidad es cuando tú estás ahora en el mercado de trabajo, ya tomando decisiones operativas, estratégicas, tú acuerdas que es parte de un ecosistema donde la naturaleza no es solamente para ser utilizada, para ser consumida, pero es nuestra extensión. Y que la vida no es solamente para consumir, la vida es para ser promocionada para el bienestar de todos. Y si queremos lograr éxitos de sostenibilidad, hay que empezar con este ADN, el ADN que nos conecta a lo que nos trae vida. Pero ¿cuál es la mejor estrategia que crea algo eficaz? ¿Cuáles son las áreas de la empresa que deben estar involucradas en esta estrategia? Bueno, primero que el reto es que la sostenibilidad sea embebida en los procesos de negocios y el día a día de la operación. Tú, por ejemplo, lleva un área crítica para las estrategias de las organizaciones que es Concur. Sí. Concur tiene que ver con los viajes, las expenses de las personas. Bueno, ¿sabes qué? Hay un tema de carbono, porque cuanto más emisiones de gases de efecto invernadero, más se va a calentar la tierra. Y esto tiene un impacto en la biodiversidad, en toda la vida. Entonces, hay que calcular, hay que medir y hay que manejarla. En su portafolio, como tú sabes bien, de viajes, que impacta, genera carbono, se puede manejar. La tecnología se aterriza los conceptos. Una ambición en el papel se puede aterrizar en el portafolio de Concur, por ejemplo, con relatorios de emisiones que ya están ahí en la herramienta, que pueden volver a sus ambiciones ya con práctica. ¿No? Entonces lo que necesitamos es que desde la producción y diseño de los productos, la distribución y ventas y también al fin de la vida de los productos ya esté cada vez más calculado el impacto que tiene que ver con personas, el carbono y todos los temas que tienen que ver con las ambiciones de un futuro sostenible. Tiene mucho conocimiento, trabajaste mucho en Europa, ahora en LAC. Hablaste con muchos presidentes de empresas. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las empresas para implementar estas políticas de manera eficaz y clara? Muy bien. Yo tuve la oportunidad de estar 10 años en Dubái, viviendo en el contexto de negocios de Medio Oriente, África y Europa. Y principalmente en Europa, este es un tema regulatorio. Ya no se habla de sostenibilidad solamente porque es un tema interesante, es porque las compañías van a perder su licencia para operar si no tienen este compromiso aterrizado. Y en nuestras charlas con compañías tanto de Europa, ahora en Latinoamérica, en distintos países, sabemos que el principal reto que tenemos es medir las acciones. Es que el retorno sobre esta inversión de sostenibilidad sea demostrada en cómo tenemos este retorno de la inversión. Entonces, cada vez más, tener datos, información de las acciones y volver con el cálculo del retorno tangible e intangible cuenta para las organizaciones. ¿Y sabes qué? Las organizaciones que están haciendo esto tienen una ventaja competitiva. Primero, para acceso a capital. Hay inversionistas que quieren dar capital, pero para compañías que logran sus retos de sostenibilidad, sus objetivos y metas. Y hay también una ventaja competitiva de productos y servicios. Cuando tú tienes embedido en los productos y servicios, tú puedes tener un premium de estos productos y servicios con el consumidor final. Entonces, la estrategia que funcionó en el pasado no va a ser la misma que te va a ayudar en el futuro. Perfecto. Antes de nuestra charla enviaron una pregunta y yo voy a finalizar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales contradicciones de la sostenibilidad en Latinoamérica? ¿Los problemas pueden originarse en la insuficiencia de políticas públicas adecuadas? Mira, sostenibilidad requiere transparencia. Con transparencia tenemos el accountability, prestación de cuentas. El primer reto que las regulamentaciones, los gobiernos de cualquier lado pueden ayudar es tener en claro cómo será el compliance, el nivel de compliance de las compañías, porque este es un tema universal.
Estamos aquí hablando, Denis, de un concepto de una ciudadanía planetaria, donde tú no haces las cosas bien para su familia, sus vecinos, sus amigos de la iglesia. Tú haces esto porque tiene un impacto global, planetario. Y para eso necesitamos un nivel de conciencia cosmopolitano, donde tú tienes todos a la mente cuando tienes la decisión. Y es esto que esperamos de los gobiernos. Esperamos que los gobiernos tengan ya efectivas regulamentaciones y normas para ayudar a las empresas a lograr esos retos, a crecer una economía con un consumo consciente. Y ahí, ya con esto, empieza un trabajo de eficiencias, ¿no? Porque la rentabilidad está conectada a prácticas sostenibles. Esto es lo que llamamos de ventaja sostenible. Y al final, es innovación. Todo esto ya nos abre oportunidades de innovación, la creación de nuevos productos, nuevos modelos de negocios, ya que tiene una oferta que es mejor para todos, no solamente para los accionistas. Perfecto. Pedro, muchas gracias por las aclaraciones. Siempre una aula acá hablar contigo y fue un placer. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos, un gusto y vamos juntos, hagamos eco. La tecnología ha cambiado la forma en que vivimos desde hace algún tiempo. Algunas series de ficción representan estos cambios como una llamada de atención donde se toma el tema del comportamiento humano influenciado por la tecnología. Sin embargo, ven el vaso medio vacío, pero preferimos mirar el vaso medio lleno, que está tan lleno. Cuando exageramos, podemos correr algunos riesgos que afectan la convivencia y la forma en que somos felices o no. De todo lo que está sucediendo en el mundo relacionado con la tecnología, el universo alrededor de Web3 es quizá el cambio más misterioso, sorprendente y de una magnitud que aún no podemos imaginar. Todo gira alrededor de blockchain, un sistema que garantiza la identidad de cualquier cosa. Es 99% seguro. No se puede decir que sea al 100%. Y se pueden realizar transacciones sin necesidad de intermediarios. Ya que estamos hablando de cambios, necesitamos entender qué ha sucedido desde que se creó y popularizó la web. Web 1. Tuvimos el gran impacto de que las personas accedieran al conocimiento del mundo, sin límites. Esta información fue publicada solo por algunas instituciones, lo que generó una centralización de quién publicaba el contenido. La Internet era algo muy pasivo, similar a la televisión y la radio, con sus principales vehículos de entretenimiento e información en ese momento. Web 2, la segunda versión de Internet, llamada Web 2.0, comenzó alrededor de la década de 2000, cuando inicia un movimiento para llevar al usuario al mundo virtual. Las personas dejaron de ser meros espectadores y se convirtieron en productores de contenido, interactuando y construyendo redes de contactos, dándole control y poder a los argumentos e ideas. Ideas que debemos incluso filtrar y contrastar para lograr ser ese internauta responsable, que entrega y comunica contenido responsable. Web 3. En la tercera actualización de Internet, los expertos creen que los paradigmas del pasado se romperán gracias al exceso de información disponible. Conceptos establecidos en Web 1, como la autoridad de las páginas de Internet y los vehículos de prensa, están siendo cuestionados a un nivel sin precedentes. Web 3 debería mantener vivas las redes sociales, pero ahora tiene un mayor protagonismo que en la versión anterior. Si antes las plataformas se utilizaban para el entretenimiento sin concesiones, impulsar las ventas o fortalecer la reputación digital de las marcas, ahora las redes sociales adoptan un carácter de actualización y vanguardia social. Y dentro de todo ese mundo, el metaverso, que conceptualmente existe desde hace mucho tiempo, es una promesa de cambio para las relaciones. El metaverso, que en la práctica es una novedad aún desconocida para muchos,
Como cualquier cambio, es algo que despierta curiosidad. Una encuesta reciente realizada por GWE Zeitgeist muestra que el 51% de las personas quiere ver películas en el metaverso. El 44% de los encuestados quiere jugar. El 43% quiere probar productos y el 41% quiere ver eventos en vivo o comprar productos. Las opciones menos votadas son realizar inversiones con un 22%, reuniones con un 25% y solo exploración con un 27%. Es interesante observar cómo en el intento de comodidad humana, las innumerables posibilidades del metaverso se reducen a una lista de deseos de actividades que ya realizamos hoy. ¿Es miedo al cambio? ¿De lo desconocido? Bien sabemos que el metaverso va más allá de este inventario cotidiano y todo indica que será el gran cambio de la generación Web 3. Pero, ¿cómo impactará en nuestras vidas? ¿Vamos a vivir solo en un mundo virtual o eso dependerá del real? Hay muchas preguntas, entonces invito a Carolina Borsato, directora de Marketing Latam de SAP Concur, a hablar sobre los nuevos mundos del metaverso con Sara Torres, Game and Metaverse Producer de This is Metaverse. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Bueno, soy Carolina Borsato, directora de Marketing y SAP Concur para América Latina. Estoy aquí con Sara Torres, bueno, especialista en metaverso para hablar con nosotros. Sara trabaja en This is Metaverse y nos va a contar un montón de cosas súper curiosas sobre eso. Sara, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Caro. Gracias, Andrés. Pues, hola a todos y espero poder resolver todas sus inquietudes respecto a metaverso. Aquí estamos para ayudarlos. Bueno, Sara, muchas gracias por tu presencia acá con nosotros y nosotros tenemos algunas preguntas, algunas dudas que las personas nos mandaron también. Entonces voy a empezar por la primera. El metaverso es uno de los temas más discutidos en el momento, sin duda ninguna, pero ni todos entienden cómo funciona. ¿Nos puede explicar un poquito a la audiencia qué es el metaverso y qué tipos hay? Ok, bueno, el metaverso es la siguiente era del Internet. Es esa cuarta ola del networking, de la red que estamos presenciando ahora en conectividad. Y es donde primero tuvimos las supercomputadoras, ¿cierto? Las gigantes que teníamos. Luego pasamos a tener computadoras e internet, que son las computadoras antiguas. Y luego empezamos a vivir una era de móvil y de cloud, de tener todo en la nube, que es la etapa que estamos viviendo ahora. Y ahora estamos empezando con estas nuevas tecnologías que van surgiendo a vivir esta cuarta era de interactividad, donde tenemos interacciones más profundas, no solo una interacción 2D, que es la pantalla que tenemos de los devices, de los computadores, de los teléfonos móviles, sino que ya empezamos a interactuar más a un nivel 3D, ¿cierto? Y a tener una realidad un poquito más aumentada, para poder hacer diferentes tipos de interacciones y de comunicaciones con otras personas. Eso es el metaverso, ¿cierto? ¿Qué tipos tenemos de metaverso? Tenemos un metaverso centralizado y descentralizado. El metaverso centralizado es un metaverso donde, si bien es persistente, todas las reglas de ese metaverso las controlan los dueños del metaverso, ¿cierto? Controlan qué tipos de usuarios entran, qué hacen con esa información, qué tipos de usuarios, o sea, censuran, cómo se mueve la información dentro de ese metaverso. Es un metaverso controlado, ¿cierto? Como por decir el que está creando Meta, el anterior Facebook. Ellos controlan toda la información, controlan todas las interacciones que pasan dentro de ese metaverso. Ahora, tenemos también metaversos descentralizados. ¿Qué esos metaversos son? Metaversos donde nosotros podemos accesar y la comunidad es la misma que controla el crecimiento, cómo va creciendo ese metaverso, las interacciones que podemos hacer ahí, donde yo soy dueña de mi información, yo sé a dónde va mi información, si mi información es vendida, ¿cierto? Lo autorizo o no. Autorizo que rastreen lo que hago o no, ¿cierto? Con algún propósito. Entonces es donde la comunidad construye, ¿cierto?
esas interacciones y esas experiencias. Esa es la diferencia entre el metaverso centralizado y descentralizado. Si eso responde tu pregunta, Karen. No, súper. Siguiendo en eso, de esos tipos de metaverso, ¿me puedes dar un ejemplo de un metaverso centralizado y uno descentralizado? Bueno, el centralizado, recién lo mencioné, es el de Meta, del que está creando Facebook, ¿cierto? Que ellos van a ser como todos los controladores. Tenemos otro ejemplo de un metaverso centralizado, que si bien es un metaverso y la comunidad responde masivamente a sus nuevas actualizaciones, Fortnite lo controla Epic Games, por ejemplo, ¿cierto? Y descentralizado, nos vamos a un ejemplo, aunque es descentralizado, porque pues, es una fundación la que lo controla, pero igual la misma comunidad es la que genera el contenido que tenemos ahí adentro. Es Decentraland, que es ahorita como uno de los más famosos y más concurridos por estas nuevas generaciones. Mucha información, muchas cosas nuevas, muchas dudas. ¿Y cómo nosotros podemos tener una experiencia más real con el metaverso? Bueno, hoy en día es muy fácil acceder, ¿cierto? Ahí tenemos metaversos disponibles que tú te pones las gafas de realidad virtual y con esas gafas pues estás teniendo una experiencia absolutamente inmersiva y encontrándote con otras personas, ¿cierto? Entonces, hoy en día esas tecnologías las tenemos a la mano, ¿cierto? La realidad virtual, el online gaming, es empezar a explorar. O sea, para tener esa experiencia real es explorar qué hay nuevo, por qué nos ofrecen eso nuevo, ¿cierto? Ya hoy en día tenemos supermercados a los que vamos, escaneamos un código QR y nos sale la información, ¿cierto? Esa es una manera muy básica de experimentar cómo la tecnología nos puede ayudar en nuestro día a día. Luego tenemos unos marcadores de realidad aumentada, donde tú pasas tu móvil y puedes ver el detalle del alimento, de cómo fue preparado, de qué restricciones tiene, cuáles son los ingredientes. Es como cosas que ya existen, que tenemos ya a la mano, que vamos implementando en ese día a día. Es empezar a explorar todas estas herramientas nuevas. Sí, el metaverso ya está en nuestras vidas, nosotros que no le demos el nombre correcto aún, pero en el día a día uno interactúa con el metaverso y se da cuenta. Bueno, y pensando sobre eso, ¿cuáles son los desafíos que vamos a explorar en el metaverso y que estamos explorando en el metaverso? Bueno, hoy en día nos enfrentamos a varios desafíos. Para mí el principal es el tema de interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? Es la capacidad que podamos pasar de un sistema a otro, ¿cierto? De una manera persistente en tiempo real, ¿cierto? Y ese es el mayor desafío, porque yo, digamos, estoy en Decentraland con mi avatar y me quiero pasar a Roblox. Las interfaces no se comunican. O yo soy Sara en el mundo real. Mi avatar tiene un nombre de usuario, ¿cierto? Que es el que uso para casi todos mis avatars. Y luego tengo mi cuenta de Instagram que tiene otro nombre de usuario. Mi cuenta de Facebook tiene otro nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer que todo, ahorita estamos hablando de un ecosistema digital que tiene omnicanalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber que ese avatar que en este momento está en Decentraland representa mi nombre de usuario en Instagram, representa mi usuario de Twitch, representa mi usuario de Discord, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectar y cómo hacer interoperable para que lo que yo haga dentro de Decentraland se vea reflejado en las redes sociales o se vea reflejado en Facebook, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es uno de los mayores desafíos que en este momento tenemos para Metaverso, el tema de interoperabilidad. Luego a eso le vamos sumando temas culturales, ¿cierto? Temas de que un niño
de 8 años en un país que no tiene mucho acceso a la tecnología o que no tiene conectividad, ¿cierto?, suficiente, ¿cómo hace para poder ingresar a este metaverso? Entonces es un tema más de desarrollo económico que vamos teniendo. También un tema cultural, porque pues las generaciones posteriores, por ejemplo a mi edad, estas generaciones a duras penas manejan el teléfono, ¿cierto? Entonces es bueno, como un día a día puede cambiar, ¿cierto? Si es real que podamos ofrecer experiencias para estas personas, o ya nos enfocamos en experiencias para las personas que ya son nativos digitales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que sea seguro todo lo que se está construyendo en este momento? Porque es una responsabilidad hacer que estas nuevas generaciones estén en un ambiente seguro, un ambiente responsable, ¿cierto? Sí. Entonces, los desafíos hoy son muchos. Hay muchas startups que están intentando solucionar precisamente esos desafíos, los desafíos de seguridad. En la red tenemos hoy en día niñeras digitales que te pone, tu hijo entra a la laptop a jugar lo que sea y tienes una niñera ahí revisando que nadie te violente o que el niño no haga cosas indebidas. Entonces es todo un desafío. Sí, no, y hablaste sobre eso del desafío de la no integración entre las plataformas de redes sociales, que todavía no existe, pero igual eso, mucha gente se esconde detrás de eso también, porque quizás mucha gente que está en el metaverso no quiere que la gente sepa quién es esa persona en la vida real también, ¿no? Entonces ahí entramos en ese desafío justo que mencionaste de la seguridad. Entonces una persona se crea un avatar linkeado a un correo X que no necesariamente es él, entonces crea una Second Life dentro de un metaverso también, ¿no? Eso permite esa tecnología. Bueno, ahí siguiendo en esa misma línea, ¿cómo crees que hay alguna actividad del mundo real que serán reemplazadas por la misma actividad pero en el metaverso? ¿O será que ya hay algunas actividades que la gente ya está sustituyendo? Bueno, no creo que como tal reemplazada, porque pues la gracia está en la diferencia, ¿cierto? En la diversidad que tenemos todos y lo que nos gusta. Pero, por ejemplo, una de las actividades es ya comprar ropa online, ¿cierto? Y comprar ropa en el metaverso. Hay colecciones específicas para la gente que compra en el metaverso y le llega al mundo real, ¿cierto? Entonces, esa es una de las actividades. Pero, por ejemplo, yo, Sara, soy una que le encanta salir y comprar físicamente, ¿cierto? Es un proceso que me relaja y no me relaja igual hacerlo en el metaverso, ¿cierto? Entonces yo no creo que vayan a ser reemplazadas, pero sí vamos a poder tener unas experiencias que vamos a poder tener en ambos lados, y si bien hay algunas experiencias físicas que vamos a poder aumentar con el metaverso, ¿cierto? El metaverso es, o al menos la visión hacia el futuro de muchos de los visionarios que tenemos hoy, es, bueno, yo entro a la cocina y la nevera me dice, Sara, se te está acabando la leche, ¿cierto? Yo le ordeno que haga una recompra de leche, me dice, listo, serán 10,000 pesos colombianos. Le digo, listo, compra autorizada. Me dice, fírmame con tu voz. Firmo con mi voz, Sara Torres, ¿cierto? Y en ese momento, pues, se me reemplaza el resto de leche. Entonces, ya no tengo que ir al supermercado a comprar la leche. Ya lo hacen por mí, ya yo lo autorizo, ¿cierto? Y es algo que me ahorra tiempo en mi día. Y que el metaverso es eso, o sea, es poder aumentar esa experiencia de una manera un poco más sencilla, hacer la vida más sencilla. Súper claro eso de metaverso, Internet de las cosas, inteligencia artificial,
Y ahí esta da muchos más minutos y tenemos un tiempo determinado acá, porque podemos hablar desde blockchain, de Internet de las cosas, de NFTs, y ahí como el tema se va por todos los lados. Bueno, gracias. Un placer tenerte acá, un placer tenerte conocido. Y bueno, estamos en contacto y muchas gracias a todos que están aquí con nosotros. Y ahora paso a Andrés de vuelta. Gracias. No podemos evitar intentar hacer esa predicción que todo el mundo quiere acertar. ¿Qué pasará con el mundo en el 2050? Y aquí tenemos un análisis basado en varias bolas de cristal que hay regadas por ahí y, por supuesto, también en nuestra visión del mundo. Más y más equilibrio entre el trabajo y la vida personal, además de la disolución de las fronteras entre ellos. Seremos solo uno. Trabajaremos codo a codo con las inteligencias artificiales. Ellas no reemplazarán al ser humano, nunca. Habrá oportunidades de las que no tenemos idea de la dimensión. Trabajaremos más duro a pesar del equilibrio personal y laboral. Seremos mucho más productivos y competitivos. El hecho de tener trabajo a nuestro lado todo el tiempo, en casa, en la oficina y en la calle, hace que estemos conectados todo el tiempo. El lado humano será la prioridad en un mundo donde las personas quieren todo al instante y con agilidad. Esto hace que las nuevas generaciones necesiten apoyo. Aquí vale recordar el viaje del héroe, que aun siendo un héroe, necesitará de gran ayuda. Y lo lograremos. Los coworking serán cada vez más comunes. Un planeta sostenible gracias al Acuerdo de París, que tiene como uno de sus compromisos alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Y tú? ¿Puedes predecir qué pasará con tu vida o negocio para el 2050? Como todo lo desconocido, el futuro nos inquieta, pero también trae grandes expectativas. ¿Qué podemos predecir realmente ahora y cómo podemos prepararnos? ¿Qué cambios tendrá el mayor impacto? ¿Será el futuro una ampliación de todo lo que vivimos hoy? Para responder a estas y otras preguntas, invito al futurólogo y evangelista de innovación, Tom Rafferty. Thank you so much for the invitation to address the SAP Concur Sessions event that you're running today. I am talking about what I call the sustainability imperative. And what I'm talking about really is how up until now, sustainability has been a nice to have for organizations, whereas moving forward, it is going to be a business imperative. This is a photograph of my dad. I took this photograph on the occasion of his 80th birthday party. I'm Irish. We had a big Irish party for his birthday. You can see he was in great form. Why am I showing you this? Well, a large part of the reason why I'm interested in sustainability and passionate about it is because of my dad. When I was a kid, he used to bring me to the countryside every weekend. We'd go for walks in nature. And following on from that, I went to university. I studied biology. I went on to study for a PhD in biology. And because I was a little bit ADD, I got a bit distracted during the PhD by this new and shiny thing, technology. And I got really interested in that. And so I set up a software company and things progressed. Now I get to marry my two passions. I get to work at the intersection of technology and sustainability. Life is good. My father, unfortunately, is no longer with us. It's not that he's died, but he was diagnosed with Alzheimer's in 2010. And so while he is still alive, he's not really there anymore 12 years later. So and, you know, considering what's happened with COVID and the millions of people who died, it's probably better off he's not aware of what's going on. He wouldn't be too happy about that. Now, with all that's happened with COVID in the last 2.5 years, a lot of stuff has happened around climate all over the world, and that may have gone below your radar because you might have been following other news items.
I'll take you through some of the things that have happened in the climate space very briefly. Last year in June, for example, the Council of Europe passed a law mandating all 27 nations of the EU reduce their emissions 55% by 2030. Now that's enormous. I'll give you some context around that. First of all, it's against our 1990 baseline. And we have already reduced 24% against that. So actually, we've only another 31% to go. But again, 31% by 2030. And 2030 is just over 7 years away. Bear that in mind. It's just 7 years away, just a little over 7 years away. 31% by 2030 is really, really ambitious, because if you think when we had the whole lockdowns in 2020, the emissions dropped 7%. And then in 2021, as the world started to open up again and the vaccines started rolling out, the emissions went back up 5%. So between 2020 and 2021, we got a net reduction of 2%. And we have to drop another 31% in the next 7 years. It's unbelievably ambitious. And it's not just that. Europe has also said that they're going to pass a carbon border tax. So any goods coming into Europe, which come from a high carbon country, they'll be taxed on the way in, so there's kind of a level playing field. And it's not just Europe. The Biden administration has said that they want to cut emissions 52% by 2030, and they recently rolled out this new IRA Act to get emissions down and to boost employment. China has said that they want to be net zero by 2060, and they want their emissions to peak by 2030. They also said they want to get 40% of their energy from renewables by 2030. So lots of things happening there. And Bloomberg put out this note earlier this year in March saying that China's goals, their 2030 goals, they could hit them by 2025. And that would not be unprecedented. China has a habit of setting very ambitious goals and then hitting those targets earlier than planned. Other stakeholders in the space, we see the justice system becoming involved in it now. Just a couple of weeks ago, the courts ordered the British government to explain how its net zero policies will reach targets, because the policies that they had put out there had no detail in them. They were kind of very fluffy. So the courts have said, no, you have to actually put some detail behind these fluffy statements. Not just there was also similar rulings in France, Germany, and the Netherlands in the last couple of years. Exxon have been brought to court in Massachusetts. Again, the same kind of thing. And in Germany, the police raided DWS and Deutsche Bank over their greenwashing allegations. They were selling items that they said were greener than actually seemed to be the case. So the police actually raided them and took away all their files for examination. That's an ongoing probe. Shareholders are becoming actively involved in this as well. In AGMs, for example, they're putting forward proposals. The Exxon last year had 3 board members voted onto the board who are climate activists by activist investors. And this is starting to become more and more of a thing. We see activist investors putting pressure on Credit Suisse to tell them to stop investing in fossil fuel projects. And similarly, JP Morgan are having the same thing, where activist investors include a group of nuns, for example. Development banks are starting to become involved in this as well. The US Treasury has said its development bank is no longer going to fund fossil fuel projects, and so did the Chinese. They said they're no longer going to fund coal-fired power plants outside of China. Wall Street is becoming involved. There's what's called this carbon time bomb. And what that means is the amount of CO2 that we need to pump into the atmosphere to reach our stated goal. I'm being a bit facetious when I say this now, but in Paris, we said we're going to limit global warming to 2 degrees centigrade. We're already at 1.2. To get from where we are today to 2 degrees of extra warming, we know how much CO2 that will require. It'll require around 1,000 gigatons. The problem is the proven reserves of the fossil fuel companies and countries are 3,000 gigatons, 3 times that amount.
And because of that, you have this carbon bubble, also known as a carbon time bomb. If we extract all that oil and gas and pump that 3,000 gigatons into the atmosphere, it's game over for life on the planet. If we don't, then the proven reserves of the fossil fuel companies have to stay in the ground. 2/3 of them have to stay in the ground. That means we're writing off the value, 2/3 of the value of these companies, and they're fighting tooth and nail for that not to happen. And the SEC, the Securities and Exchange Commission in America, have said that companies in America are now going to have to report their climate risks. They're going to have to report them out to Scope 3, and these reports are going to have to be audited. This is a huge change because now requiring the reports to be audited means that the function of reporting will move from the CSR organization into the chief financial officer's purview. And that'll change things enormously. And that'll be mirrored in other countries as well. It's starting in the US. It'll be mirrored in other countries before too long. GFANZ is the Glasgow Financial Alliance for Net Zero. It came together in the COP meeting in Glasgow last November, and it is a coalition of 450 financial firms from 45 countries who together control $130 trillion, and they say they're going to put that $130 trillion towards net zero projects exclusively. And that's a massive amount of money which will be funding in future net zero projects. So there's plenty of money going into this space now. And then everyone else. You and I, employees in organizations are increasingly getting involved in this, as are customers. Customers are now looking for companies that tell a more sustainable story and they want to buy from them. Employees want to work for companies they think have a purpose, and that's who they want to work for. So moving forward, we see that the global economy is about to become the climate economy. What do I mean by that? I mean every single business decision moving forward will be weighed not just on its financial implications, but also on its climate implications. If we look at some of the sectors here, the energy sector is obviously a very big one. Sheikh Yamani, the OPEC oil minister in the 1980s, famously said that the Stone Age didn't end because we ran out of stone, and similarly the oil age will end long before the world runs out of oil. As I said, we'll have to leave 2/3 of it in the ground. And this is starting to happen. And it's happening for reasons of economics, not just climate. It's now far cheaper to build new renewables than it is to burn fossil fuels. If you're trying to get new energy today, it's cheaper to put up solar or wind than it is to build a gas, coal, or oil-fired power plant. And not just is it cheaper to generate from renewables, it's now storing that renewable energy in lithium-ion batteries is getting cheaper and cheaper and cheaper every year. The price is dropping about 13% year on year on year. And it's not just that the price of these batteries is falling, it's also that their energy density is increasing. So the batteries today are now 3 times more energy dense than they were in 2010, and they're 1/10 of the price. Consequently, we're starting to see big projects like this. This is Sun Cable in the Northern Territories in Australia, where they're building a 22 gigawatt hour solar and battery park. Now, what's 22 gigawatts? 22 gigawatts is roughly the output of 22 nuclear power plants. A gigawatt is roughly the output of a nuclear reactor. This is a solar park which is going to be 22 gigawatts, and they're going to have a battery backup for it as well. They're going to use it to power the city of Darwin in the north of Australia, but they are also then going to draw a cable 3,500 kilometers north and use it to power Singapore. So massive, massive project there, and only possible because the price of solar and batteries keeps falling and the economies of scale start to make sense. And if you thought 22 gigawatts for that project in the Northern Territories was big, in Kazakhstan, they're hoping to build a wind and solar park, which is 45 gigawatts, and they're going to use it to produce green hydrogen. And then in China, they're hoping to build a 450 gigawatt solar and wind power park in the Gobi Desert. Absolutely unbelievable. Roughly about 4% of global energy demand. And the EU, obviously,
because of the war in Russia, the EU is now saying we're going to increase our green energy even more. So we're going to accelerate that transition so as to get off the reliance on Russian gas and oil. The other thing to keep in mind, of course, is that fossil fuel pollution kills 8.7 million people a year. Polluted air from burning fossil fuels kills 8.7 million people a year. That's more than the amount of people that died from COVID. It's unbelievable. The transportation sector is one that's being heavily disrupted at the moment. This is a Toyota Prius. It was the first car I bought when I moved here to Spain in 2008. It was a hybrid, not an electric car. Then in 2018, I bought the Nissan Leaf. 40 kilowatt hour Leaf, had a range of about 250 kilometers on a good day. I kept it for 3 years and then switched to the ID4, Volkswagen ID4. That, as you can see, has a range of about 500 kilometers. Fantastic car. And that'll tell you how the technology is changing. It went from 250 kilometers as one of the better cars available in Europe in 2018 to today being able to get one at 500 kilometers, almost twice the range. And we're seeing now a company called CATL, C-A-T-L, they're a Chinese battery company, saying that they have a battery now which has a charge range of 1,000 kilometers, and it'll be coming to market very soon. So these battery electric cars are starting to have an amazing range. And because of this, we're starting to see the amount of electric vehicles on the road is increasing enormously. It's kind of at the bottom of an S curve. Norway is already at almost 100% new vehicle sales being EVs. And both Europe and California have said that from 2035 onwards, only electric vehicles can be sold in California and in Europe. No internal combustion engine vehicles there anymore. And if we move out of personal transportation, I love this quote from Enrique Peñalosa. He's the former mayor of Bogota, where he said, "A developed country is not a place where poor people have cars. It's where the rich use public transportation." And to that, we're starting to see bus fleets. Santiago de Chile, for example, has a great electric bus fleet. London has a great bus fleet, and more cities are starting to switch to electric buses. Taxis, the UK's largest taxi firm, is now switching to full EVs as well. They've put in an order for 4,000 Volkswagen ID4s. Amazon have put in an order for 100,000 electric vans from Rivian. DB Schenker, 1,500 Volta Zeros. Volkswagen are starting to shift all their large 18-wheel trucks. They're starting to convert them into electric vehicles as well. Volvo are producing electric trucks. You can see as well Kenworth, and shipping containers. Container ships are starting to shift as well. Maersk have said that they're starting to buy green methanol. That's methanol produced from renewable energy to power its container ships. And that's going to be a huge, huge change. That'll take time. Ferries as well are another one that are going electric. If we look into some other sectors, the cement sector, production of cement and concrete has a massive emissions problem, but we're starting to tackle that now. Cambridge University have produced the world's first zero emissions cement in May of this year, and when that technology starts to roll out, it'll make an enormous difference. And then steel is another one, a $2.5 trillion industry, but it's now starting to shift as well. We're starting to see different pockets of movement to green steel. ArcelorMittal, for example, in Germany are shifting 2 of their plants to green steel. And then there's a company called SSAB in Sweden who are starting to provide Volvo with fossil fuel-free steel. So that industry is starting to shift as well, and not before time. Aviation, the aviation industry, very, very problematic. That's going to be a lot harder to shift, but we see United Airlines is buying 100 19-seat electric planes from Heart Aerospace. Now, they're not the size of the A320 that you see in this picture. They are smaller, as I say, 19-seat planes. The larger planes, the technology to make them electric still isn't here. The batteries aren't big enough. But Airbus, for example, have produced this concept blended wing concept plane, which is zero emissions. Now it'll be a while before they get there. In the meantime,
They're using what's called sustainable aviation fuel. So that'll be a bridge fuel before we get to fully zero emissions planes. If we talk about some actions, what actions can and could you and or your organization be doing? Well, the very first thing would be to set targets. If you're setting targets for emissions reduction in your organization, make sure they're science-based targets and then measure and report against them. Obviously, you need to digitize to be able to do this. So set targets, measure and report against them. And if you're not doing it now, it won't be long before you'll be mandated to do it. It will be a requirement, so good to get in there ahead of time. Convert your heating, your transportation, your air conditioning, your cooking. Convert everything to electric and then switch to a 100% renewable energy provider. Become more circular. Embrace circular technologies. Require emissions reporting in all your RFPs and RFQs. Set an internal carbon price in your organization. And finally, potentially the most powerful one, tie executive remuneration to emissions reduction KPIs. Last thoughts. Okay, we've said that the 2020s are going to be the decade of action. The 2030s, in that case, are going to have to be the decade of way, way, way more action, because that 55% we're getting out of the system by 2030, that's the low-hanging fruit. So the other 45% is going to be much harder to get out, which means the 2040s are going to be the decade of, whoa, that's a lot of action. I love this quote from Professor Kevin Anderson. He said, "We face an unavoidably radical future. We will either reap the radical repercussions of severe climate change, and we've seen some of that already this summer, or we'll have to pursue radical emissions reductions. Either way, there's no non-radical option." I mentioned my father at the start of this presentation. I think if he were conscious of what is going on, he'd be happy to know that some of the things I talked about in this talk are actually happening. It's time for us all now to step up and become climate heroes. Muchísimas gracias. Y después de tanta conversación e información, nada como terminar con buena música que nos motive a ser agentes de cambio positivo en nuestra propia vida y en el planeta. En el proyecto Playing for Change, una de las canciones, Stand By Me, fue interpretada por varios músicos callejeros. Playing for Change es un proyecto multimedia creado con el objetivo de unir a músicos de todo el mundo a favor del cambio global. El video es un poco antiguo, pero el mensaje es más actual que nunca. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on,
bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de SAP Concur Sessions 2022. Muchas gracias por haberme invitado. Nos veremos en una siguiente oportunidad. ¡Nos vemos!